Pues esta otra es plana y tiene dientes interiores. Ya se ve. Tiene esta forma. Y esta es la variomat, que hemos visto más arriba en dos posiciones. Aquí está cerrada y aquí está abierta. Y se cambia y tienes entonces esta está ahora cerrada y esta está abierta. Como pueden ver aquí la correa estaba afuera y ahora está bien adentro. O sea que si este es D1 era grande, digamos, por ejemplo 30, y ahora aquí D1 es 10. O sea que varía de 3 a 1. Y está al revés. Puede haber sido que el diámetro aquí era muy pequeñito, 80 milímetros. Y aquí es mucho más grande, 200 milímetros. Sí, mejor hablar siempre en milímetros, a pesar de que estas cosas no son tan exactas, digamos, ¿no? Pero lo normal es que nosotros hablemos siempre en milímetros. Aquí, este sistema por polea dentada, correa dentada, perdón, y las poleas también. Entonces, para alojar a los dientes de la correa, tiene que tener la forma como si fuera un engranaje. Con la gran ventaja de estas, de que es más difícil que resbalen, pues, ¿no? Como tienen dientes, entonces prácticamente no van a resbalar. Esta, por la disposición que tienen, necesita tener dientes en ambos lados. Para algunas cosas en el lado de afuera y en otras en el lado de adentro. Y claro, eso cambia. El lado de afuera y el lado de adentro cambia. Este aquí, por ejemplo, es el lado de afuera en esta combinación. Aquí al lado de adentro se convierte en el lado de adentro, en esta otra polea. Disposiciones, entonces, pueden ser ejes paralelos, estos que giran en la misma dirección. Aquí, como le han hecho dar una vuelta, estos son ejes paralelos, pero que giran en distintas direcciones. Aquí, estos ejes tienen 90 grados de diferencia, o sea que no son paralelos, digamos que son paralelos, pero que el uno está en la dirección horizontal y el otro vertical. Entonces, todo eso se permite, todo eso es posible en la correa polea. Aquí se está viendo el problema de la tensión, la tensora, que puede tener esta forma, por adentro, empujada hacia adentro, empujada hacia afuera, pero darle tensión. Aquí hay 4. Para que el sistema funcione debe haber una tensión en la correa, lo cual se logra por ejemplo, insertando en el circuito una tercera polea tensora, cuya única misión es crear esa tensión, ¿no? Hemos visto eso por acá. Aquí estas también ya las hemos visto, la variomat. Un sistema es un conjunto en el que los diámetros de 1 y de 2 son variables, con lo cual se puede conseguir una relación de transmisión variable, ¿no? Eso nos interesa porque ya hemos visto nosotros que algunas veces dentro del mismo movimiento, está un movimiento de trabajo, pero el movimiento de trabajo puede ser de desbaste, por ejemplo, que quiere decir que el desbaste lo único que le interesa es sacar lo más rápidamente posible la demasía de material, que es distinta al afinado. Entonces el afinado, ya lo que nos importa son las dimensiones y la calidad de la superficie. Entonces, para una misma operación, la velocidad de corte, nos interesa que a veces sea rápida y a veces sea lenta. Entonces nos conviene que poder variar esa velocidad dentro de márgenes bastante amplios. Lo mismo con las 8 velocidades, pero simplemente entonces se ve la necesidad de que esa velocidad sea variable. Entonces la variomat cobra su sentido. Y tener una velocidad constante puede ser conveniente en algunas condiciones, pero puede ser perjudicial en otras. Segunda forma, vamos a ver aquí, quién sabe, segunda forma de transmisión por ruedas dentadas por engranajes. La transmisión del movimiento se hace en este caso mediante ruedas dentadas, un par de ruedas dentadas que están en contacto la una con la otra. Diferencia con la correa polea,
Las poleas no están en contacto, sino que están lejos la una de la otra, unidas simplemente por la polea. Aquí, para trabajar, los dos engranajes o ruedas dentadas tienen que estar en contacto la una con la otra y engranar. Tiene que la una entre en los huecos de la otra. Por eso se llama engranaje. También se llaman ruedas dentadas, porque estos se llaman dientes. Entonces, de estas hay que crear una disposición especial de manera porque la una tiene que ir ligada con el eje del motor y la otra va a ir ligada con el eje de la máquina herramienta. Y a pesar de eso tienen que estar, o sea que tienen que estar juntas, ¿no? Entonces hay que crear la configuración conveniente. Aquí ejes paralelos, aquí ejes en ángulo, pero en el mismo plano, aquí ejes en ángulo, pero en planos diferentes, ¿no? Se puede imaginar todas las posibilidades. Aquí hay un esquema que podría ser de cómo funciona esto. Un engranaje 1, que tiene una velocidad de giro, N1, y tiene, ahora ya no vamos a hablar del diámetro, pero vamos a hablar del número de dientes. Z1 dientes. La otra rueda dentada gira a velocidad N2 RPM y tiene Z2 dientes. Como los dientes son de igual tamaño, entonces la velocidad circunferencial o tangencial va a ser igual la misma aquí en el punto de engrane. Tiene que ser la misma para los dos. Entonces, en vez de pi por d por n, podemos poner pi por z1 por n. Otra constante, c1 por z1 por n1 y c1 por z2 por n2, ¿no? Es otra constante, pero igual. Entonces, tenemos la misma ecuación, n1 por z1 igual a n2 por z2. Entonces, es una relación también, esta sí que es más fija, ¿no? O sea que el número de dientes nos puede cambiar durante el giro, durante el trabajo. Entonces, esta sí que es una velocidad fija, no como la otra que nosotros, el variomat nos permite hacer una velocidad N2 variable, a pesar de que N1 sea constante. Aquí no podríamos nosotros, o sea que, y lo hacíamos variando los diámetros. Entonces aquí, si nosotros queremos que N2 sea variable, el Z1 partido por Z2 no puede variar, entonces lo que habría que variar es N1, que fuera ya variable. Entonces tendríamos que tener un motor de velocidad variable. O tendríamos que tener una caja de cambios, ¿no? Si N1 no puede variar, tendríamos que meter aquí entre medio los cambios, como tiene un motor de combustión interna, ¿no? Por otras razones, pero también el motor de combustión interna no debería girar a cualquier velocidad, sino que debería tener un rango, digamos, de 1000 a 4000 RPM. Pero no podemos hacerla girar a 500 RPM porque se apaga. El motor no puede girar muy lento. Y a veces nosotros necesitamos que el vehículo ande lento, pero no por eso podemos poner el motor lento. Entonces ponemos una caja de cambios que hace posible eso, que girando el motor a la misma velocidad nos dé, sin embargo, una salida que tenga una velocidad mucho menor. Y cuando estamos yendo a gran velocidad por la carretera, entonces necesitamos, a pesar de que el motor está girando esencialmente dentro del rango de velocidad previstos, pero necesitamos ahora que las ruedas giren muchísimo más rápido, entonces por eso necesitamos otro cambio. Total, a veces lo normal era que tuvieran 4 cambios, primera, segunda, tercera y cuarta, donde la primera es partida, donde tiene que tener mucha fuerza pero muy poca velocidad, ir bajando a la segunda, a la tercera, a la cuarta, y la cuarta es la velocidad de crucero, digamos así, ¿no? Donde ya ha agarrado velocidad y entonces lo que necesita es mantener esa velocidad.
Entonces aquí las máquinas herramienta con mayor razón tenemos que tener una variación, una variedad de velocidades grande y controlable. Entonces se puede crear, fíjense, una caja de cambios aquí, en lugar de poner una caja de cambios que es más difícil para nosotros, no vamos a verla, podemos poner un sistema, un tren de engranajes así, que nos sirva para variar la velocidad. Entonces, aquí ya se imagina uno más que puede echar un engranaje y otro engranaje para hacer el cambio, ¿no? Entonces, lo que nos interesa ahora es ver a cuánto ascienden las velocidades. La velocidad, este N1Z1 va a ser el motor que está engranando con esta polea correa, así como esta, y engrana, digamos que el engranaje del motor, este y este, está engranando con este segundo engranaje, puede ser con este engranaje chico, o puede ser aquí con el engranaje grande, está engranando las dos, y tienen, sobre el mismo eje, tienen otro engranaje de un diámetro, de un número de dientes totalmente diferente. Aquí, por ejemplo, estos dos engranajes giran a la misma velocidad, estos también. Pero la velocidad a la que giran estos dos, la una se llama N2, las dos giran a N2, porque giran sobre el mismo eje y están amarradas al eje. Pero esta tiene Z2 dientes, que puede ser 90 dientes, y esta tiene Z3 dientes, que puede ser, por ejemplo, 25. Entonces, tenemos una gran variación y ahora vamos a ver si recuperó. Entonces, a la de 25 le ponemos nosotros otra etapa, otro engranaje para ponerse en contacto, para engranar. Y entonces, este engranaje va a tener una velocidad de giro N3, igual que este de aquí del centro. Y lo que sí van a tener diferente, es que tienen la misma velocidad de giro, pero el grande tiene una cantidad de dientes que llamamos el Z4, que es el cuarto engranaje, y la del centro tiene Z5, que es el quinto engranaje. Y tenemos otro engranaje más aquí, que tiene N cuarta, la cuarta variación de velocidad, N1, N2, N3, N4, N5. Entonces aquí tenemos un número de dientes Z6, el sexto engranaje, y Z7, el séptimo engranaje. Y el séptimo engranaje está todavía en contacto con un octavo engranaje que tiene N5 de velocidad de giro y Z8 dientes. Entonces, este último engranaje va a la máquina. Primero viene del motor, entra hasta conjunto de engranajes, ¿no? Que es un conjunto cinemático, y sale aquí la velocidad que va a ir a la máquina según nosotros queramos. Entonces, dependiendo, esto está puesto como algo sólido, pero se puede variar en una caja de cambios, ¿no? Y ya sabemos que se puede variar, inclusive teniendo el motor una velocidad constante. Nosotros en un automóvil podemos variar de primera, segunda, tercera y cuarta. O sea, tiene una caja de 4 velocidades. Entonces, ahora para cuidar el motor, dice, de manera que nunca ande ni muy rápido ni muy lento, los autos modernos tienen 5 velocidades. El mío, por ejemplo, que es del 2003, tiene 5 velocidades. No, 2013 tiene 5 velocidades. Y los que han venido después tienen 6 velocidades. O sea que tiene una caja de cambios que tiene 6 salidas. O sea, tiene la misma salida, pero 6 combinaciones diferentes de engranajes, unidos al mismo principio y al final. Al principio del motor y al final lo que viene amarrado a las ruedas. Entonces hay 6 combinaciones diferentes que nos dan la posibilidad de partir con una velocidad muy baja para primera partida. Bueno, fuera de esto también hay la velocidad de retro, para cuando queremos andar hacia atrás,
Esa es una sola velocidad. Porque se supone que en marcha normal nosotros siempre vamos a ir para adelante. Y no como el cangrejo. Entonces aquí tenemos cuántas velocidades. Supongamos que se pudiera sacar de cada una de estas a la máquina, entonces tendríamos 5 velocidades distintas, ¿no? Una que sería la misma del motor, una segunda N2, N3, N4 y N5. Ya, entonces queremos calcular cuánto va a dar N5. Entonces en cada una tenemos nosotros la relación de transmisión, que es velocidad de salida a velocidad de entrada, como dientes de entrada es a los dientes de salida. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Velocidad de salida es a la velocidad de entrada, como los dientes de entrada son los dientes de salida. Entrada sería el motor, salida sería la máquina herramienta. Entonces, en cada punto de transmisión podemos establecer esa misma ecuación, pero con su N1 y N2, Z1 y Z2. Aquí ya no, porque serían N2 y N3, velocidad de entrada y salida, y Z4 y Z3 serían los dientes de salida y dientes de entrada. Entonces sería lo siguiente. Espera un momento mientras se carga la visualización. Primera relación de transmisión. N2 a N1 como Z1 es a Z2. Segunda relación de transmisión. Aquí. Velocidad de salida, que es N3 es a N2, como Z3 es a Z5. A Z4, perdón. Aquí. N3 es a N2, como Z3 es a Z4. Segunda engrane. Tercer punto engrane. Velocidad de salida, que es N4, que es la velocidad de entrada. N4 es a N3, como dientes de entrada Z5, dientes de salida Z6. Entonces es N4 a N3, como Z5 es el Z6. Y finalmente, en este caso, la última, aquí, tenemos que velocidad de salida N5 es la velocidad de entrada, N4, como dientes de entrada Z7 es el diente de salida Z8. Entonces N5 es a N4, como Z7 es a Z8. Entonces ahora, estas son las relaciones de transmisión individuales, y para sacar de todo el arreglo, las multiplicamos. Primer miembro con primer miembro con primer miembro con primer miembro, igual a segundo miembro con segundo miembro con segundo miembro. ¿Sí? Entonces aquí nosotros podemos simplificar N2 numerador con N2 denominador, N3 con N3, N4 con N4, y queda N5 partido por N1. Nos queda automáticamente velocidad de salida, esa velocidad de entrada, de salida, salida final, N5. Esa velocidad de entrada, N1, como entonces arriba ha quedado Z1 por Z3 por Z5 por Z7, y abajo Z2 por Z4 por Z6 por Z8. Aquí tenemos nosotros, en este tipo de transmisión, tenemos, este es el engranaje que es conductor, porque es el que trae el torque, y este es el conducido, porque recibe, conductor y conducido. Entonces aquí nosotros en el arreglo, Z1 es del conductor y Z2 del conducido. Z3 es del conductor y Z4 es del conducido. Z5 es del conductor y Z6 del conducido. Así sucesivamente. Entonces, aquí están el producto del número de dientes de los engranajes conductores. Y aquí el producto del número de dientes de los engranajes conducidos. Entonces se puede establecer así.
¿no? Siempre van por pares, 4 aquí, 4 acá, puede ser 3 aquí, 3 acá, 2 aquí, 2 allá, 5 aquí, 5 allá, puede ser, no hay problema. Pero siempre tiene que haber la misma cantidad, ¿no? Van por parejas. Entonces, producto de los números de dientes de los engranajes conductores y abajo el producto del número de dientes de los engranajes conducidos. Y eso va a ser velocidad igual a la velocidad de salida partido por la velocidad de entrada. De esta manera, dice, es posible generar cualquier relación de velocidad de entrada a la velocidad de salida. Transmisión por sin fin corona. Aquí podemos hacer una brevísima pausa. Viene una hora en que estamos, entonces vamos a parar un ratito, paramos la transmisión. Tercer tipo de transmisión entre el motor y la máquina herramienta se llama por sin fin corona. Y este es parecido al de los engranajes, solamente que tiene, uno de los engranajes está sobre el eje, este se llama sin fin, es un gusano sin fin, y este otro engranaje tiene los dientes que son, no son rectos aquí en la parte de arriba, sino que tienen que engranar bien con este sin fin, un sin fin corona. Y la relación de transmisión es exactamente la misma. Curioso. Solo que aquí en el Z1 ya no es el número de dientes, porque aquí no hay dientes, sino que el número de entradas de este tornillo, porque es un tornillo. Entonces el tornillo puede tener una entrada, 2 entradas, 3 entradas. Y Z2 sí es el número de dientes de la corona. Entonces también se llama este tipo de transmisión, se llama reductora, ¿no? Transmisión reductora, porque imagínense que Z1 tiene 2 entradas y Z2 tiene 60 dientes. Entonces 2 partido por 60 va a ser 1 a 30. O sea que N2 va a ser la 30ª parte de Z1. Si Z1 fuera 3000, por ejemplo, entonces Z2 sería 100 RPM. 100 por 10, 1000 y por 3, 30.000. ¿No? Entonces, si fuera 2100 revoluciones, entonces la 30ª parte sería 70. Entonces, fíjense que las revoluciones a las que gira la carga son bien pequeñas. Ya hemos visto resultadas, relación de transmisión, Z1, Z2, los engranes, aquí está más bonito. 1, 2, 3, 4, 4 engranes y cada uno podemos establecer su relación, se multiplican, se simplifican. Tenemos que la relación de transmisión para todo esto, para esta cadena cinemática, es N5 es a N1, o sea, la velocidad de salida es a la velocidad de entrada, como el producto de los números de dientes de los engranes conductores al producto del número de dientes de los conducidos. Así. Sin fin corona, la misma. A continuación vemos un video de una fresadora con transmisión de correa sencilla. Vamos a ver esto. Veamos de compartir. Esto debería estar que esta de aquí. Vamos a... Aquí tenemos, ¿qué pasa aquí? Vamos a emitir anuncios. Se nos están llegando los anuncios. Ya. Echamos a andar. Esto es francés ya también. O sea que ahora aprenderán un poquito de francés. Esta es una fresadora vertical
y ellos lo que están haciendo es colocar aquí, esta es la mesa que tiene movimientos, 4 movimientos o 3 movimientos, izquierda a derecha, de arriba abajo y de adelante para atrás. El eje de la fresadora, el eje principal de la fresadora donde va la herramienta es vertical. Entonces podríamos decir que se trata de una fresadora vertical. Digamos, se llama fresadora de... Aquí está poniendo para agarrar la pieza, entonces se utiliza esa prensa, es una prensita. Aquí está viendo si está bien colocada. ¿Qué es esto? ¿Saben qué es eso? Está viendo si la pared lateral, a ver, vamos a ver de aquí de nuevo. Estamos viendo si esta pared lateral está paralela al eje de la herramienta, ¿no? Porque está chueca, entonces vamos a hacer no vamos a trabajar bien. Piense que esta es un comparador, pero no el comparador mecánico, este es el comparador universal. Su palpador se mueve de adelante para atrás, ¿no? Entonces está calculando, en esa posición está calculando, está viendo si esta pared es paralela al eje principal de la máquina, o está chueca. Se ve que no se mueve. Entonces está bien colocada, paralela al eje principal. Montaje de una fresa. Esta es una fresa que trabaja con la cabeza, entonces lo va a montar aquí y la va a apretar con esto. Está muy bonita. La fresadora también debe ser una de las principales junto con el torno. Deberíamos colocarla como herramienta principal, máquina de herramienta principal de un taller, como que lo es, ¿no? Entonces aquí está apretando la herramienta arriba. Entonces aquí está dejando libre. Cambio de velocidad de rotación. ¿Cómo cambia la velocidad de rotación de esta? Aquí tiene cambio de velocidad de rotación. Miren, correa polea. Tiene correas en B. Y se hace el cambio a mano, fíjense. Pero esta... y se le da tensión. ¿Vieron? Con esta tensor está colocando aquí en otra, ¿saben? Tiene 4 poleas y aquí esto crea la tensión también. El eje inferior se puede alejar o se puede acercar dependiendo de esto. Esto se regula con 2 tornillos que tiene acá. ¿Sí? Empuja para abajo y crea una tensión. Entonces es correa polea. Trabajo de una pieza. Está colocando la pieza en la prensa y va a ser una superficie horizontal. Ya hemos visto eso. Velocidad, baja velocidad, alta velocidad, rangos. Es la fresa. Va a estar levantando la mesa para que quede en contacto con la fresa. Entonces ahora pone a 0 el vernier aquí, este indicador. Dice que está suelto. Sujeta al volante mientras pone a 0 esto y lo aprieta. También tiene un afichaje, dice un seguimiento digital. Pone una de las coordenadas en 0. La distancia entre una rayita y otra, 2 centésimas de milímetro.
le está dando profundidad de corte, lo está trabajando a mano. Eso puede ser automático, pero lo está haciendo él a mano. Sí. Parada. Muy bonita esta máquina, sencilla, avance automático. Entonces, lo mismo que se ha hecho, aquí puede haber un avance automático con un cardán. Puede cambiar la velocidad. Ese es el avance automático de la mesa. Normalmente, entonces, se coloca en el avance automático. Sacando hacia afuera, se desconecta el avance automático. Esto es una fresadora de cabeza que se coloca aquí en esta. Se aprieta, ya no sale. Y esta otra se coloca entonces en el eje principal de la fresadora y se sujeta por arriba, ¿no? Ya hemos visto. Esto es cónico y se aprieta. Entonces ahora esto es el fresado en oposición. Las dos oposiciones, las dos velocidades están opuestas. Aquí la fresa se mueve hacia la izquierda y la pieza se mueve hacia la derecha, en oposición. A veces se fresa en oposición. Y está fresando en oposición. La fresa solamente tiene movimiento de giro. Y la que se mueve de derecha a izquierda es la mesa, en oposición. Ahora, cuando vuelve, puede cortar también. Ya no va a cortar en oposición, sino que en el mismo sentido. La fresa avanza, gira hacia la izquierda y la pieza también se mueve hacia la izquierda. O sea que están en el mismo sentido. Ya no está en oposición. Entonces se fresa igual de bien en oposición que en sentido contrario. Aquí va a fresar una ranura. Montaje de una fresa de acabado. Esta tiene aquí una pinza. Se aprieta la pinza, jalándola por atrás. En oposición. Deja una superficie mejor. Y en el mismo sentido. Ese instrumento, ¿para qué sirve? Es un instrumento que tiene varias puntas, se coloca en la mesa, y las ranuras se llaman ranuras en T, que tienen la forma de una T volcada. El pinulo descentrado para centrar la herramienta tiene
la forma automática de centrar la herramienta. Se la descentra. El vernier lo va a colocar en 0. Normalmente una cosa que ustedes no hacen es colocar en 0 en el torno, que tiene también su indicador. Y también va a colocar en 0 otra del X también. Lo pone en 0. Hace rato puso en 0Z. Y con esto puede fijar el avance, ¿no? Avanza una vez que lo pone en contacto, en 0, después avanza 2, 3 rayitas, esto es en dirección Y ella también. Tiene 3 direcciones. Centrado. Esta es una pinza. Se aprieta y la pinza se la pone con una boca de centros. Es bien pequeñita, solamente sirve para hacer el comienzo del centro. Pertrage es también, entonces ahora va a ser el taladrado, un agujero, utilizando ese comienzo de agujero que ha hecho. Hemos visto, ¿no?, que para empezar se hace comienzo del agujero con una entrada de manera que la broca pueda entrar sin mayor problema y no se descentre. En realidad nosotros, con el pretexto de correa polea, estamos viendo varios trabajos que se pueden hacer con una fresadora. Esta fresadora, esta herramienta, tiene una sola punta. También se descentra. Este eje va a ir centrado, este va a ir descentrado, para que girando describa un círculo, ¿no? Entonces, ese círculo que describe va a ser el diámetro del agujero que va a trazar. Y es entonces una herramienta con una sola punta. Está agrandando el agujero. Esto se llama el alisado, que sirve para mejorar los agujeros que ha hecho una broca. Inclinación de la cabeza, o sea que aquí está, aunque hemos dicho que es vertical, también se puede inclinar, o sea que es como una fresa para afilar herramientas, ¿no? Universal. Ahora está cortando en ángulo, dependiendo de la inclinación del eje principal del husillo. El eje principal se llama normalmente el husillo. Ahí he cortado. Y ahora, lo mismo puede hacer, pero inclinando la mesa. Entonces ahora viene la cabeza, la herramienta que gira ahora vertical, pero la mesa ya también está puesta en ángulo. Entonces hace lo mismo que hizo hace rato, inclinando el husillo. Perfecto. Fresado con la cabeza horizontal. Entonces aquí también se puede poner horizontal, fíjense. Y o sea que el eje era vertical, el eje era en ángulo y ahora el eje va a ser horizontal. Entonces en esta máquina podemos tener las 3 posibilidades. Tener eje en cualquier dirección. Entonces lo va a apretar. Igual que antes se aprieta, es una pinza cónica y la aprieta. O sea que queda ya apretada.
Entonces hay tres posibilidades para ser. Se acabó. Tres posibilidades para hacer esa superficie inclinada, plana, inclinando el eje del bolsillo, haciéndolo horizontal y si no inclinando la mesa. Aquí dejamos de compartir. Nos vamos a compartir lo que estamos haciendo. Mecanismos, solo modelos, permite entender los diversos sistemas de conexión entre los mecanismos. Los mecanismos transforman los movimientos. Esto es el movimiento, el tipo de velocidad. Cambios de correa polea. El movimiento del eje conductor al eje conductivo. Según la combinación de poleas, aumentamos o disminuimos la velocidad. Transmisión por cadena. Es un método alternativo al de poleas cuando las fuerzas involucradas son grandes. Igual que los trenes de engranaje. El engranaje conductor transmite el movimiento a través de diferentes engranajes hasta el engranaje conductivo. Dependiendo del número de dientes, aumentaremos o disminuiremos la velocidad. Aquí tenemos un engranaje de dientes laterales. Transmite el movimiento pero este no es sin fin corona. Perpendiculares entre sí. Dependiendo del número de dientes de los engranajes, también podremos aumentar o disminuir la velocidad. Que no tiene el sin fin. Este es sin fin corona. Tenemos el engranaje sin fin. Sin fin y corona. Fíjense lo lento que gira la corona. El movimiento giratorio en una dirección a otra perpendicular, donde tenemos una rueda dentada que recoge el movimiento. Aquí reducimos enormemente la velocidad de giro. El sistema de mecanismo biela-manivela como el motor, tanto un movimiento giratorio como el motor a explosión, como uno alternativo en uno giratorio. Este de aquí es el cigüeñal de la biela y este es el cilindro. El mecanismo de rueda excéntrica permite transformar un movimiento giratorio en un movimiento alternativo. En cambio, el movimiento alternativo no lo podemos transformar en movimiento giratorio. En este caso no, porque es solo contacto. Vemos aquí cómo se desliza la leva arriba y abajo. Es una leva. Adelante y atrás. Conforme va girando, la rueda... Es el sistema de las... Sistema de las válvulas. Así la válvula de entrada y salida se abre y se cierra dependiendo de la biela. Rueda de fricción. Transmitir el movimiento. En este caso están configuradas en perpendicular y podemos transmitir el movimiento entre dos ejes que son perpendiculares entre sí. Del uno al otro, del otro al uno. Cada una de las dos ruedas involucradas aumentaremos o disminuiremos la velocidad de giro. Francisco Puentes. Vamos a dejar de compartir, pero ahí no hemos cortado. Quiero cortar yo. Si nos va a pasar como otras veces, vamos a
a compartir, pero vamos a parar. Eso. Ahora salimos. El otro día seguía corriendo por detrás y nosotros estábamos viendo otra cosa y teníamos un ruido atrás. ¿Qué más hay por aquí? Herramientas de corte. Entonces, para las máquinas herramientas que cortan con arranque, que dan forma con arranque y viruta, todas tienen una herramienta de corte. Las herramientas de corte pueden clasificarse por tener uno y varios filos. Por ejemplo, esta es una herramienta de corte de un filo. Ambas son de un filo. Esta se llama de forma, pero tiene un solo filo. Cuando se acaba el filo, hay que afilarlas de nuevo. Aquí es más fácil de afilar porque ya tiene la forma. Solamente hay que sacar un poquito de material aquí arriba. Aquí hay que afilar por los dos lados. Tienen un solo filo y esta tiene varios filos por una sola cara o por varias caras, ¿no? Principales ángulos de la herramienta, de la herramienta de corte. Todas las herramientas de corte tienen una serie de ángulos que les sirven para cortar de la mejor manera, pudiendo cortar una gran altura, posibilidad de corte, pero también dejando una buena superficie. Entonces, para hacer eso, están provistas de varios ángulos de corte. Los principales son los que vemos nosotros, se llaman alfa, beta y gamma. Alfa, esta es la punta de la herramienta, camina de derecha a izquierda. Esta es la pieza que se está cortando y se mueve de izquierda a derecha. Entonces van encontrados, sentidos contrarios. Aquí, esta es la superficie que ya he trabajado, se llama la superficie trabajada. Por ahí ya estuvo la punta de la herramienta. Esta de aquí es la viruta. Y esta es la superficie todavía sin trabajar. A esta superficie le llamamos la superficie de desprendimiento, porque por ahí pasa la viruta cuando se está desprendiendo de la materia prima. Entonces el ángulo de incidencia es alfa. ¿Y para qué se usa? Para evitar el roce de la herramienta de corte con la superficie que ya se ha trabajado. Ya no queremos que se esté planchando aquí porque ya lo hemos trabajado. Eso nos quita potencia. Beta, el ángulo de cuña, que es el ángulo del material de que esté hecha la herramienta. Entonces el único que en realidad es un ángulo fijo, que es el de la herramienta, es el ángulo de cuña. Los otros dos, depende de cómo pongamos la herramienta, alfa va a ser más grande, más chico y correspondientemente gamma también. Y a gamma se le llama el ángulo de desprendimiento, que es el ángulo en el que se desprende la viruta respecto a la perpendicular, a la superficie trabajada. Entonces, si ponemos la perpendicular a la superficie trabajada, gamma es el ángulo con el que sale la viruta. Y entonces de aquí ya se puede ver, alfa, beta, gamma son 90 grados. Los tres dependen de varios factores, o sea, cómo se afila la herramienta, cómo se coloca en la máquina de herramienta, va a depender de varios factores. De la máquina de herramienta en que está trabajando, del material de que esté hecha la herramienta y la pieza, de la operación que se está realizando. En general, el ángulo de cuña debiera ser lo más agudo posible, ¿no? Esta punta debe ser bien aguda, ¿no? Para que nos separe, porque en realidad al pasar la herramienta de corte, lo que va haciendo es, la va arrancando un pedazo de material, lo va separando del resto, ¿no? A pesar de que dice que es de corte, el proceso de corte es un arranque más bien, arranque de viruta. Sin embargo, las puntas, si es muy fila, muy aguda, entonces las herramientas, las puntas muy afiladas se sobrecalientan muy rápidamente. Y entonces una vez que están sobrecalentadas, se deforman y también se pueden quemar con mucha facilidad. Una vez que se quemó la punta, ya nuestra herramienta hay que afilarla de nuevo. Entonces, el ángulo que tiene el ángulo de cuña en realidad es un compromiso entre ambas cosas, ¿no? La duración y la facilidad de corte
con el hecho de que tiene que durar la herramienta. Diferentes vistas del corte de un torno. Esta es de frente, digamos, ¿no? Y si hacemos un corte, esta de aquí arriba sería la superficie de desprendimiento, o sea que la pieza debería estar girada así, en el sentido antirreloj, y la herramienta va a estar avanzando hacia la izquierda. Entonces aquí debería estar puesta la minuta que sale, pero no se ha puesto nada. En todo caso, esta es la superficie de desprendimiento. Esta superficie que no se ve aquí, por la izquierda, esta de aquí, la superficie de incidencia, esta de aquí. Y la otra, esta de aquí, la superficie de desprendimiento, el ángulo junto al que el ángulo en el cual se desprende la minuta con respecto a la perpendicular, así. Y este alfa es el ángulo de incidencia, que es el ángulo entre la superficie ya trabajada y la herramienta. Así. Diferentes vistas del corte con la herramienta de corte con superficie de desprendimiento SD y superficie de incidencia SI. Aquí hay una gráfica mejor que la mía. Y ven, alfa es de aire, beta es del material de la herramienta y gamma del desprendimiento. Y alfa más beta más gamma son 90. Y el material de que está hecha es acero rápido. Aquí un ejemplo de herramientas de acero rápido. Vamos a ir cortito, mirar. Vamos a dejar de compartir y vamos a volver a compartir. Vamos a omitir anuncios. Vamos a ver. Esta barra es una barra de acero rápido. High Speed Steel HSS. Ahora es inglesa también. Es HSS, High Speed Steel, acero rápido. El acero rápido se puede afilar de distintas maneras, de acuerdo a nuestras necesidades. Vamos a ir a movernos un poquito. Al principio no había nada, dice, igual que en la creación, ¿no? Y se mueve y no suena. De dureza muy elevada, se lo puede afilar ahí en esa maquinita. Tengo una maquinita para afilar. Ya la he cortado un poquito. Me quede chueca. El ángulo de incidencia. Estoy cortando aquí ya con eso, pero lo corto muy mal, mire.
Aquí está afilando. Son las piedras de esmeril. Esta máquina se llama un esmeril, que es piedras de esmeril de las de rectificar, pero estas sirven para afilar herramienta. La pone chueca sobre la base, de manera que va a salir un ángulo. Simplemente quería que veamos cómo se afila esto, ¿no? Cada segmento se afila y a veces se afila con máquina. Se va a poner en la máquina con una fresadora. Fresadoras especiales que son para afilado de herramientas. Vamos a dejarlo por ahí. El desprendimiento, neutro, positivo, negativo. Negative, neutral, positive. Very high negative. Pues chip breakers, o sea, tienen una formita también para romper la viruta, porque han visto que esa viruta larga se va por todo el taller, digamos, ¿no? Entonces lo que quieren es que cuando corta, se vaya cortando de poquito en poquito. Está colocando el porta herramientas. Ya está todo controlling. Ya aquí no vamos a ver nada en detalle, o sea, no nos aporta nada esto. Vamos a dejar de compartir y vamos a ver si hay otro más interesante para nosotros. Si no, seguimos. Este video muestra muy bien el efecto de los distintos ángulos, ¿no? Pues si se lo ve completo. Pueden verlo ustedes, lo tienen aquí en el cuadernillo. Comienza diciendo que al principio no existía nada, parodiando el comienzo de la Biblia, ¿no? Ese señor, así les hice saber yo al comienzo. Una herramienta corte de acero rápido y una pieza de aluminio. Logra tener una superficie excelente, pero el señor no consigue hacer que la viruta se rompa al salir del corte. Muy interesante, si ustedes le dedican los 34 minutos que dura el video, lamentablemente en inglés, pero puede servir para practicar. Material de las máquinas de herramienta. Las herramientas de corte están sujetas a diversas solicitaciones. Es decir, en el lugar del corte, la punta, que es la punta, se generan esfuerzos normales y de cortadura, y existe rozamiento además. Y además se producen grandes incrementos de temperatura y finalmente golpes, si existen cortes interrumpidos. O sea que todo eso van a ser las solicitaciones a las que está sujeta la herramienta. Esfuerzos normales y tangenciales, cortadura. Rozamiento, ¿no? Porque la pieza se mueve relativa a la herramienta, entonces también hay rozamiento. Y además hay entonces generación de incrementos de temperatura
Por un lado, por el rozamiento que hay, movimiento, pero por otro lado, porque al romperse el material se calienta mucho. Y también cuando es un corte interrumpido, entonces se generan golpes. Y esos golpes pueden matar, pueden romper la herramienta. Si no es una herramienta que aguanta golpes. Por este motivo, y porque la herramienta de corte depende del rendimiento, y porque de la herramienta de corte depende del rendimiento de la herramienta, de la máquina herramienta, las velocidades de corte, el avance de la profundidad de corte que se puedan imprimir a la operación, a diferencia de los otros órganos de la máquina herramienta que han terminado de diseñarse hace mucho tiempo, la herramienta de corte ha continuado mejorándose hasta nuestros días. De hecho, depende el tiempo que demore la operación, la calidad de la superficie, etcétera, de eso. Las innovaciones del diseño han alcanzado también a los portaherramientas para sujetar más apropiadamente las herramientas de corte. El primer material conocido con el que se ha cortado, las más antiguas son simplemente de acero al carbón. Yo lamentablemente tengo que hacer ahora, y yo quisiera que ahora suspendamos la clase 15 minutos antes, 10:30, para que yo pueda, tengo algo que hacer. Hoy día es 23 de diciembre, o sea que en 2 días, sábado y domingo, vamos a tener la Navidad. Sábado en la noche, mañana en la noche es Nochebuena. Yo les deseo a ustedes que tengan una linda Navidad y nos vemos la próxima semana. El lunes yo creo que parece que por esta vez se va a trasladar el feriado del 25 al 26, pero nosotros deberíamos tener clases, yo creo que podemos tener clases un rato a las 6:15, como es normal, para terminar, porque estamos muy atrasados y podamos terminar antes de que se termine el semestre y no tengamos que estar alargando. Entonces, yo les agradezco a ustedes por la atención. Hay 14 todavía personas viendo esto, el resto ya se han retirado. Y entonces vamos a tratar de hacer clases el lunes, ¿ya? Y les agradezco, muchas gracias. Hoy día finalizamos, hasta luego. Muchas gracias, ingeniero.